Buenos días, en este video vamos a explicar la arquitectura que posee Oracle 12c. Esta arquitectura aplica para las versiones posteriores de Oracle 12c, aunque con unas variantes. Debo advertir que la arquitectura de Oracle es un concepto complejo, pero que es un concepto que se debe entender para poder gestionarlo de manera eficiente. En las próximas diapositivas entonces vamos a mirar en detalle de qué se compone la arquitectura de Oracle desde la versión 12c. Primero mencionemos un poquito cuáles son las versiones que tiene Oracle 12c. Existe la edición personal, existe la edición estándar Release 2, la edición o versión Enterprise y la versión Express, que es la gratuita. Vamos a mencionar brevemente cada una de las características de las diferentes versiones. La versión personal está hecha con la intención de manipular desarrollos monousuario, es decir, una sola persona interactuando con la base de datos, a pesar de que tiene las mismas características en general de la versión Enterprise, obviamente con menor capacidad. La versión estándar y la versión Enterprise tienen muchas semejanzas. La única diferencia es que la versión Enterprise está orientada para máquinas más potentes y para mayor capacidad y mayor número de usuarios concurrentes. Por último, la versión Express Edition es la versión gratuita, la cual tiene una limitante de almacenamiento de 4 GB de datos. Miremos a continuación unas posibles arquitecturas que pueden existir en Oracle. Empieza a aparecer en escena un concepto muy importante que vamos a ver un poco más adelante y que es la instancia de la base de datos de Oracle. La primera posibilidad de arquitectura es tener un solo servidor con una sola instancia de base de datos conectada a una base de datos. La segunda arquitectura es en un solo servidor tener varias instancias de bases de datos, cada instancia conectada a una base de datos. Y la tercera posibilidad es tener varios servidores, cada uno con una instancia de base de datos diferente, pero conectándose a una misma base de datos alojada en un cuarto servidor. Es de anotar que por concepto y bien importante, es de anotar que una instancia siempre estará asociada con una sola base de datos. Eso es importante para poder entender el concepto posterior de instancia. Abordemos el concepto de instancia, que ya les dije que es muy importante dentro de Oracle. Una instancia en Oracle es un espacio en memoria RAM que está disponible para gestionar los procesos de la base de datos. Generalmente en dicho espacio de memoria hay estructuras de memoria y procesos, es decir, una instancia en Oracle se divide en esos dos componentes. Las estructuras de memoria que hay en una instancia de Oracle son dos, el SGA, System Global Area, y el PGA, o sea, Program Global Area. El System Global Area es un área de memoria, pero que es compartida por todos los procesos del servidor y por los procesos background que más adelante los vamos a mirar. En cambio, el PGA o Program Global Area es un área de memoria que es personal o por aplicación y por lo tanto es no compartida. Cuando un proceso background o de servidor se inicia, se crea un PGA para él solo y cuando ese proceso finaliza, desaparece su respectivo PGA.
Es de advertir que cuando un usuario se va a conectar a una base de datos, se crea un server process y se conecta a la base de datos a través de la instancia de esa base de datos. Como lo pueden ver en el diagrama, el user process activa un server process, el cual reserva un PGA privado y además hace uso del SGA que es compartido. Como ya lo mencioné anteriormente, la instancia de Oracle se compone de partes de memoria y de procesos. Hablemos ahora de los procesos que hay en las instancias de Oracle. Uno de los tipos de procesos son los procesos background. Estos procesos manejan las estructuras de memoria, asincrónicamente realizan operaciones de entrada y salida y realizan operaciones de mantenimiento. Hay unos procesos background que son obligatorios, es decir, que siempre se activan cuando la instancia está abierta. Otros son opcionales dependiendo de lo que se está haciendo en la instancia. El otro tipo de procesos se llama el server processes o el server process, que fue el que acabamos de mirar, que cuando un usuario se conecta a una base de datos a través de la instancia, activa un server process. Miremos brevemente algunos de los procesos background más importantes. Por ejemplo, tenemos el Database Writer, que lo que hace es bajar a disco duro lo que hay en el Database Buffer Cache. En el Database Buffer Cache se almacena temporalmente, es en RAM, y miren que está en la SGA, lo que se va haciendo dentro de los datos o con los datos de la base de datos. El Log Writer baja a disco lo que hay en el Redo Log Buffer, que dentro de poco vamos a mirar qué es. El SMON o el System Monitor administra recuperaciones ante fallas del servidor, a diferencia del Process Monitor, que administra recuperaciones ante fallas de un proceso. Es diferente que falle el servidor completo a que falle uno de los procesos de usuario. El LREG o el registro del listener administra el listener de Oracle, y el checkpoint o SKPT administra los checkpoints en la base de datos. Recuerden que los checkpoints son aquellos puntos de sincronización en los cuales todo lo que haya en memoria RAM, en este caso en la SGA, Database Buffer Cache y Redo Log Buffer, bajan al disco duro a través de estos procesos background que acabé de mencionar. Ahora analicemos qué es lo que hay dentro del System Global Area. Dentro del System Global Area están las siguientes componentes: el Database Buffer Cache, el Share Pool, el Redo Log Buffer, el Large Pool, el Java Pool, el The Streams Pool y el Results Cache. Vamos a mirar brevemente cada una de esos componentes sin perder de vista que el SGA es espacio en memoria RAM. El Database Buffer Cache es una memoria limitada que sirve para llevar los datos que se necesitan procesar en un momento dado. Este caché debe ser lo suficientemente grande para evitar lectura y escritura frecuente a disco. Es bien importante que el DBA tenga en cuenta eso en el momento en que está configurando ese Database Buffer Cache. Todos los procesos de usuario conectados a la base de datos comparten este caché. Más adelante van a ver otra de las funcionalidades del Database Buffer Cache. El Share Pool almacena información que puede ser compartida por todos los usuarios. Pueden ser instrucciones SQL que ya están parseadas o entre comillas compiladas y que pueden ser reutilizadas.
también almacena metadatos y también almacena lógica de procedimientos almacenados. El redo log buffer es donde se almacenan todos los cambios hechos a los datos de las bases de datos. Eso en caso de ser necesario hacer un redo o un rollback. El large pool es una memoria opcional usada para grandes operaciones de entrada y salida, es decir, de lectura o escritura al disco duro. El Java Pool se utiliza para cuando Oracle está interactuando con aplicaciones en Java. En el Java Pool se almacenan temporalmente datos provenientes de esas aplicaciones Java. El Streams Pool es un área utilizada para replicación de datos, y el Result Cache guarda resultados de operaciones de consulta. Si un usuario va a realizar una consulta que ya fue ejecutada anteriormente, trae los resultados de ese caché sin necesidad de volver a ejecutar la consulta. En términos generales, este es el panorama de lo que es una instancia de una base de datos en Oracle. Recuerden, existe una instancia por base de datos, es decir, cada instancia está conectada a una sola base de datos, pero puede surgir o puede existir que varias instancias se conecten a una sola base de datos. En próximos videos vamos a mirar en detalle qué tiene de particular la arquitectura de Oracle 12c con las versiones anteriores.